Una oración en esta. Sí, bueno. Sí, es el 20. El otro. Pues vamos a hacer una oración y vamos a poner esta reunión en manos de Dios y vamos a dar gracias a Él por lo bueno, lo maravilloso que ha sido en nuestras vidas. Toma la mano el que está a tu lado, si vienes con alguien, y vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por estos momentos hermosos que nos estás regalando, Señor, en tu presencia. Gracias por esa oportunidad que nos das de venir a tu casa, Padre, y reconocer quién eres tú en nuestras vidas. Poder reconocer esa majestuosidad, poder reconocer esa grandeza, Señor, y a través de eso podemos exaltarte y adorarte por quién eres tú. Por eso nos congregamos y por eso queremos ponernos de acuerdo en esta tarde, para que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, quien traiga esa palabra, Señor, que venga a nuestros corazones y renueve nuestras, Señor, vidas, y Señor, también renueve nuestros pensamientos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les invito a que tomen asiento. Y en la Biblia hay muchas historias de héroes, de personas que hicieron grandes cosas por Dios. En la Biblia nos habla acerca de esos guerreros, nos habla acerca de esos hombres que tuvieron fe, nos habla acerca de aquellos hombres que oraban y literalmente fuego caía del cielo. Oraban y literalmente una ave llegaba y los alimentaba. Entonces hay tantas cosas que nosotros podemos leer en la palabra de Dios y que nos traen una enseñanza muy importante. Entonces hoy vamos a hablar acerca de algo que en lo personal me gusta, porque definitivamente cada uno de nosotros tenemos un momento con Dios que ha marcado nuestras vidas. Lo vuelvo a decir, cada uno de nosotros tenemos un momento especial con Dios que ha marcado nuestras vidas. Y yo sé que si hacemos memoria, va a venir ese momento en el cual Dios participó en tu vida de una manera que nunca la vas a olvidar, que no la has olvidado. Y miren, vamos a ir a nuestras Biblias y vamos a leer Primera de Samuel en el capítulo 7. Primera de Samuel, capítulo 7, y vamos a leer del versículo 3 hasta el 12, ¿ok? Primera de Samuel, capítulo 7, del 3 al 12. ¿Ya estamos ahí? Ok, dice así: Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: Reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová. Y ayunaron aquel día, y dijeron allí: Contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: No ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos.
Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear contra los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó. Y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Cerramos con el versículo 12. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Estas palabras que Samuel le está dando a ese lugar tienen un gran significado. Hemos entendido a lo largo de la historia que la Biblia, siempre que nos habla de un nombre, nos está hablando de algo especial que pasó, de algo que marcó el momento de una familia o algo que marcó el momento de un pueblo. Si ustedes se van al libro de Crónicas, de repente entre tanto nombre van a encontrar a un hombre que se llama Jabes. Y dice que Jabes se llamaba Jabes porque su mamá lo trajo a luz con dolor. Entonces el nombre de Jabes significaba dolor. Imagínense, ustedes iban pasando Jabes por la calle y es como si nosotros le gritamos: ¡hey, doloroso! ¡Hey, el que trae dolor! O sea, eso significaba Jabes. Entonces, cuando él escuchaba su nombre, no escuchaba Jabes, él escuchaba dolor. También hemos escuchado acerca de otro hombre que se llamaba Jacob. Jacob quiere decir el que miente, el que engaña, el usurpador. Entonces, cuando Jacob iba por la calle, se encontraba a sus amigos, le decían: hey, ¿qué onda, mentiroso? ¿Cómo te va? Y Jacob decía: pues aquí era mintiendo, ¿eh? O sea, los nombres realmente tú los puedes escuchar y dices: se oye bien. De hecho, nosotros escogemos nombres bíblicos y se los ponemos a nuestros hijos. Pero muchos escogemos los nombres porque se oyen bonitos, pero a veces no sabemos qué significa. ¿Cuál es el significado de esos nombres? Entonces, nosotros debemos de entender realmente qué significado tienen los nombres, por qué nos está hablando la palabra de Dios de estos nombres y cómo los podemos aplicar a nuestras vidas. Entonces, yo hace mucho tiempo escuchaba que había iglesias que se llamaban Ebenezer. Había escuchado iglesias que se llamaban Shalom. Había escuchado iglesias que se llamaban Sinaí. O sea, puros nombres, y digo, se oyen bien. Pero ¿qué significado tiene cada uno de esos nombres? Entonces, el día de hoy vamos a ver por qué Samuel decidió poner un altar en ese lugar y llamarlo Ebenezer, que quiere decir: hasta aquí nos ha ayudado Jehová, o el Señor, o Dios. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Ok, entonces fíjense cuál era la situación. Esta historia nos dice en el versículo 3 del capítulo 7 de Primera de Samuel, que habló Samuel a toda la casa de Israel diciéndole: de todo vuestro corazón vuélvanse a Dios, quiten a los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparen su corazón a Jehová, y solamente sírvanle a él, y él los librará de mano de los filisteos. Estaba por acontecer una pelea entre los filisteos y el pueblo de Israel, y como lo hemos leído, el pueblo de Israel tenía miedo. Entonces Samuel le habla al pueblo y le dice: para que ustedes puedan tener algo bueno de parte de Dios, lo primero que tienen que hacer es deshacerse de todo aquello que les está impidiendo tener una comunión con Dios. Y todo aquello que les estaba impidiendo tener una comunión con Dios eran esos dioses ajenos, eran unas imágenes de Astarot que ellos tenían. Entonces, lo primero que dice Samuel es: desháganse de ellos.
Porque es difícil entregar nuestro corazón a Dios si hay alguien ahí en medio. Porque no dice, amen a Dios y desháganse de las imágenes. No, primero dice, desháganse de esos dioses, desháganse de esas imágenes y luego vuélvanse a Dios. Y el problema es que a veces nosotros venimos a la iglesia, nosotros queremos estar en la congregación, nosotros buscamos tener comunión con los hermanos, buscamos un congreso, buscamos esto, buscamos lo otro y queremos acercarnos a Dios. El problema no está en buscar a Dios, el problema está en que no nos hemos deshecho de esas imágenes que están estorbando entre Dios y nosotros. Por eso Samuel habla al pueblo y les dice, desháganse de todo eso y después busquen a Dios de todo su corazón. No hay peor impedimento para un hijo de Dios que algo que te esté estorbando en esa relación. No hay peor impedimento para un hijo de Dios que algo que te esté impidiendo tener una relación con Dios. ¿Qué es lo que te está impidiendo tener esa intimidad con Dios? ¿Qué es lo que te está impidiendo buscar a Dios de todo tu corazón? Porque hay algo por ahí que te está estorbando. Por eso Samuel dice, desháganse primero de estos dioses. Dice, desháganse de ellos y busquen a Dios con todo su corazón. Quiten a esos dioses de entre ustedes. Preparen su corazón, ¿a quién? A Dios. ¿Y a quién tenemos que servir? A Dios. Solo tenemos que servir a Dios con todo nuestro corazón. Y fíjense, dice que entonces los hijos de Israel quitaron esos Baales, quitaron a Astarot y después sirvieron a Dios. Hace poquito hablábamos de la historia de Samuel, cuando fue a atacar a un pueblo y Samuel le dijo, tienes que destruir a todo. Y fue Saúl, peleó y se quedó con lo mejor. Cuando llega Samuel y le dice, ¿qué hiciste? Y dice, él destruía todo. Y de repente por ahí empezaban a hacer ruido, ¿se acuerdan los animales? Y decía Samuel, entonces, ¿qué es eso que escucho yo? Y hablábamos de esos ruidos que te delatan, ¿se acuerdan? ¿Qué ruidos te están delatando? Mencionábamos en esa tarde. Entonces Samuel le dice al pueblo de Israel, si tú destruyes a todos esos Baales, o sea, dioses ajenos, si tú destruyes a Astarot, busca a Dios. Y dice la palabra que ellos hicieron esto. Destruyeron todas esas imágenes, buscaron a Dios. Y el versículo 5 nos lleva a una verdad tan importante para nuestras vidas. Y dice, y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpah, y yo oraré por vosotros a Dios. Una vez que ellos obedecieron la palabra de Samuel, se deshicieron de aquello que les estorbaba, empezaron a servir a Dios. Dice que Samuel los reúne y les dice, voy a orar por ustedes a Dios. No hay nada más importante. Y esto no lo voy a manejar solamente desde el punto de vista pastoral, no lo voy a manejar solamente desde el punto de vista de liderazgo en una iglesia, sino quiero que lo manejemos desde el punto de vista de tu familia. Si ustedes hacen esto, voy a orar a Dios por ustedes. ¿Saben qué palabra le damos hoy en día a esta actitud, a esta posición de Samuel? ¿Alguien me puede decir qué nombre le damos a esto? Intercesor. Dios ama la intercesión. Dios ama a aquellos que se ponen en oración por aquellos que son menores. Si yo lo manejo desde el punto de vista pastoral, pues está bien, cabe. Si lo manejo desde el punto de vista de liderazgo, está bien, entra. Pero ¿y qué de un padre de familia? ¿Qué de una madre de familia?
que de un hermano mayor, que de un tío, que de un abuelo que tiene que empezar a interceder, que tiene que empezar a orar por aquellos que están bajo su cuidado. Algo que es muy importante dice, y los reunió. Los reunió. ¿Qué estamos haciendo tú y yo en esta tarde? Estamos reunidos. Tú y yo nos hemos reunido con el propósito de dar gracias a Dios por lo bueno que ha sido. Tú y yo nos hemos reunido en esta tarde con el propósito de decirle a Dios que estamos agradecidos por todo lo que Él nos ha dado. Entonces Samuel dijo, reúnanse a todos, a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por ustedes. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Esta palabra yo sé que a muchos no nos gusta. ¿A quién le gusta la palabra juicio? Yo sé que a nadie nos gusta. ¿Por qué? Porque cuando alguien nos dice algo, dicen, ya me estás juzgando, ¿verdad? Solamente Dios es el que juzga. ¿Sí se han escuchado esa palabra? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos la han usado? No levanten la mano, ¿ok? Así quédense. Cuando uno está haciendo algo en contra de Dios, la palabra nos enseña que hay autoridades que se van a levantar y van a traer juicio acerca de lo que estás haciendo. Ahora, ¿para qué es el juicio? ¿Para condenarte? No. El juicio es para llevarte a una reconciliación con Dios. Samuel se levantó de en medio del pueblo, le dijo lo que tenía que dejar de hacer, le dijo lo que tenía que comenzar a hacer, los reunió, oró por ellos y entonces les trajo juicio acerca de sus acciones. ¿Por qué les trajo juicio? ¿Para condenarlos? No. Les trajo juicio porque sabía que lo que venía delante de ellos era una guerra contra los filisteos. A veces va a venir alguien a tu vida que te va a confrontar con lo que estás haciendo. Olvídate de esa frase célebre, ¿no? Solamente Dios es el que juzga. Va a haber un momento en que va a ser el día del juicio final y que Dios nos va a juzgar, pero Dios ha puesto hombres y mujeres en esta tierra para que te confronten con lo que estás haciendo. ¿Con qué propósito? No con el propósito de condenarte, sino con el propósito de que tengas un perdón de parte de Dios. Dice la palabra en el Nuevo Testamento, ustedes que son espirituales, juzguen, ¿verdad? Según lo que Dios les está dando. O sea, tiene que ser una persona espiritual la que viene a tu vida y te está confrontando. Cuenta la historia que un día el rey David tenía que haber ido a la guerra y no fue. No fue a la guerra. Decidió no ir, mandó a su ejército y dijo, vayan, yo me quedo. Y andaba en la azotea paseándose y dice que miró a lo lejos a una mujer que se estaba bañando. Estaba ahí. ¿Y qué pasó? La miró, la codició, la mandó traer, tuvo intimidad con ella, la embarazó y cuando fue descubierto, él ¿qué quiso hacer? Cubrir su pecado, mandó a traer al esposo de esta mujer de la guerra. El esposo no quiso tener intimidad con ella porque dijo, oye, todos están peleando y yo no puedo tener intimidad con mi esposa. Dice que se negó. Entonces, ¿qué hizo David? Le dijo al principal de los ejércitos, mándalo a lo más fuerte de la guerra. ¿Por qué? Quería que lo mataran. Porque una vez muerto él se quedaba con la mujer sin ningún problema. Y así pasó. Entonces llega un día el profeta Natán y llega con David y le dice, hey David, quiero contarte algo, quiero que me ayudes. Y le dice David, ¿qué pasó? Y dice, fíjate que hay un hombre que tiene mucho ganado, muchas ovejas. Y hay otro hombre que solamente tiene una. Este hombre que tiene muchas,
le quitó al que tenía solamente una para sacrificarla. Y David se enoja y dice: el que hizo eso está mal. Y Natán le dice: ese hombre eres tú. ¿Lo estaba confrontando con su pecado? Sí. ¿Lo estaba condenando? No. Lo estaba llevando a un arrepentimiento para con Dios. Entonces, ¿cuál debe de ser nuestra actitud? La actitud de David hubiera podido ser en ese momento: yo soy el rey, y así como mandé matar a Natán, a este Urías, te voy a mandar a matar a ti también, para que no haya problema. Pero él aceptó que ese juicio que estaba viniendo en su contra no era para condenar, era para recibir perdón. Entonces dijo Samuel, cuando los reunió y ellos sacaron agua, dice que los juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpá. De repente, cuando estaban en medio de esta situación, escuchan ellos y dicen: oyeron que los filisteos, cuando oyeron que los filisteos, que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpá, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Ahora viene una pregunta para tu vida: ¿es normal tener temor? Sí, ¿no? ¿Alguien dice que no es normal tener miedo? Yo digo que es normal tener miedo. Es normal. ¿Por qué? Porque el miedo siempre se va a presentar a tu vida cuando te estás enfrentando a algo que crees que es más fuerte que tú. ¿Por qué creo que es bueno tener temor? Porque en medio de tu temor, tú buscas de Dios. Cuando un niño tiene miedo, ¿con quién va? Con papá y mamá. Fíjate cómo es el ser humano. Empiezan los niños creciendo y les dan cosas, ciertas cosas les empiezan a dar miedo. Van contigo, tú les enseñas que no tengan ese miedo y esas cosas las empiezan a hacer ya sin temor. Hay otras cosas que van creciendo y de repente hay nuevas que les dan miedo. Van contigo, tú les enseñas que las hagan y aprenden a hacer esas cosas ya sin temor. ¿Pero por qué? Porque acudieron a ti. Si no existiera el temor en el hombre no buscaría de Dios. ¿A qué le podemos tener miedo? A perder a nuestro esposo, a perder a nuestra esposa, a perder a nuestros hijos, perder nuestro trabajo, perder nuestra casa, perder muchas. A eso le tenemos miedo. Pero en medio de ese miedo, tú te acercas a Dios. Tú no sabes el sinnúmero de personas que han llegado a la iglesia en busca de consejería porque tienen miedo de que su familia sea destruida. Solamente ese miedo los hizo acercarse a Dios. Mientras el pueblo de Israel adoraba a otros dioses, mientras el pueblo de Israel adoraba a Astarot, mientras el pueblo de Israel estaba lejos de Dios, ellos vivían su vida tranquilos. Pero llega Samuel, los confronta, destruyen lo que tenían que destruir y que les estorbaba y dice: yo voy a orar por ustedes. Los lleva a ese juicio y ellos empiezan a arrepentirse. Y entonces, cuando empiezan a arrepentirse, escuchan que el pueblo filisteo viene en su contra. Y acompáñenme a leer el siguiente versículo, que es el 8. Me voy a subir poquito al 7. Al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor ¿de quiénes? De los filisteos. 8. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel. ¿Qué le dijeron? No ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios para que nos guarde de la mano de los filisteos. Nos regresamos poquito al 5. Dice: y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpá y yo oraré por vosotros.
cuando tú le pides o tú le dices a una persona que vas a orar por ella, tarde o temprano esa persona te va a decir: hey, vengo a ser efectivo esa promesa que tú dijiste de que ibas a estar orando por mí. Samuel le dijo: si ustedes hacen esto, yo oraré por ustedes. Dos versículos más adelante se enteran de esto y dicen, van con Samuel y le dicen: no ceses de rogar, de interceder por nosotros. No me imagino a Samuel diciendo: hey, era broma. ¿Cómo crees que voy a orar por ti? Si conociendo a los filisteos, mira, les van a dar cuello. Era broma, solamente querían que destruyera a sus dioses. No iba a orar por ustedes. El pueblo de Israel tomó esa promesa del profeta que les había dicho: yo oraré por ustedes. Vienen y le dicen: no dejes, no ceses de clamar por nosotros a Dios, a Jehová nuestro Dios. ¿Por qué? Para que nos guarde de la mano de los filisteos. ¿Tenían miedo? Sí. ¿En quién estaban depositando la seguridad? En Dios. Pero ojo, ¿a través de quién? A través del profeta. Y hace poquito también hablábamos acerca de cuando Jesús fue a orar y los discípulos no oraron, lo dejaron solo, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué tan importante es tener un compañero de oración? Yo he hablado con los muchachos de los estudios de los domingos y les digo: tengan un compañero de oración, porque tú necesitas de esa compañía. Ellos entendieron y dijeron: no ceses de clamar por nosotros a Dios para que nos guarde de la mano de los filisteos. Ahora, Samuel intercede por ellos de la siguiente manera. 9. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Dios. Y clamó Samuel a Dios por Israel, y Jehová lo escuchó. Aquí es donde ustedes dicen aleluya. Lo voy a volver a leer y ustedes dicen aleluya, ¿ok? No, que no se vea que se los dije, ¿ok? Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Aleluya. Clamó Samuel a Jehová, sacrificando un cordero de leche entero. O sea, lo sacrificó completo. Y clamó Dios por Israel, y Dios le escuchó, le oyó. Hace mucho escuchaba un canto que decía: no hay nada mejor que estar contigo. No hay nada mejor que vivir o buscar de tu presencia, ¿eh? Así, en ese tono. No hay nada mejor. El pueblo estaba entendiendo en medio de su pecado. El pueblo estaba entendiendo en medio de ese arrepentimiento, en medio de esa búsqueda, que si alguien clamaba por ellos, a Dios, el Dios de Israel, el Dios de los ejércitos, sería librado de esa mano de los filisteos. Entonces, lo importante de este versículo 9 es que dice: Samuel está cumpliendo con lo que prometió. ¿Qué prometió Samuel? Que iba a orar por ellos. Aquí está reflejada esa promesa, se está cumpliendo. Y dice que oró por ellos y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, mientras Samuel oraba, mientras Samuel estaba haciendo todo este ritual, los filisteos llegaron a pelear contra los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Otra vez ustedes dicen aleluya. Fíjense bien, mientras Samuel, el 10, por favor, Yeyo, si me lo puedes cambiar. Y aconteció, subrayen esta palabra, mientras,
¿ok? No la vayan a olvidar. Aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, todavía no terminaba Samuel de sacrificar el holocausto. Todavía no terminaba Samuel de estar orando por el pueblo. Todavía no terminaba Samuel. ¿Sabes? El proceso, en medio del proceso a veces van a venir complicaciones a tu vida. Mientras oraba Samuel, mientras sacrificaba Samuel el holocausto, los filisteos llegaron a pelear. No se esperaron a que Samuel terminara. ¿Sabes? A veces el enemigo no va a esperar a que termines tu ayuno. A veces el enemigo no va a esperar a que termines tu proceso de crecimiento. Hace muchos años, yo me acuerdo que nuestro hijo Elier tenía problemas a veces para respirar. Era reactivo bronquial, decían los doctores. ¿Qué es esto? En español, que cualquier cosa hacía que los bronquios se le cerraran y tenía dificultad para respirar. Entonces era estar corre y corre a los doctores. Cualquier cosa, hasta en verano íbamos a las albercas y salimos a las albercas y ahí corríamos. Pero hubo algo que un doctor nos dijo. Dijo, hasta que no maduren sus bronquios, hasta que no maduren sus pulmones, que es como a los 5 años, 7 años, nos dijeron, ¿no? 7 años, esto va a dejar de pasar. ¿Qué quiere decir? Que mientras no haya una madurez en tu cuerpo, mientras no haya una madurez en tu vida espiritual, mientras no haya esa madurez, van a venir conflictos a tu vida. Por eso aquí dice, mientras Samuel, o sea, durante el proceso que Samuel estaba realizando de orar y de presentar este sacrificio, el otro pueblo filisteo ya estaba en contra de ellos. Y a veces nosotros decimos, es que yo quiero estar ya listo para esto. ¿Y sabes cuándo vas a estar listo? ¿Sabes cuándo vas a estar listo? Yo aún no estoy listo. Aún me falta mucho por caminar. Aún me falta mucho por aprender. Mientras he estado en este proceso, los filisteos, el pueblo enemigo, las situaciones contrarias han venido contra mí. Mientras Jesús se estaba preparando para ir a la cruz, alguien lo estaba traicionando. Mientras Jesús se estaba preparando para ir a la cruz, alguien lo estaba negando. Mientras muchos hombres estaban liberando al pueblo de Israel, mientras muchos profetas estaban peleando la buena batalla por Dios, alguien estaba en su contra. Mientras hay sacrificio a Dios, los problemas no van a ser ajenos. Pero mientras estás en ese proceso, Dios está contigo. Por eso dice, y en aquel día Dios tronó con gran estruendo. ¿Sobre quién? Sobre tus problemas, sobre tus dificultades. Los atemorizó y fueron vencidos delante de ¿quién? De Israel. Versículo 10, gracias Luz. 11, perdón. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Los vencieron, algunos por ahí salieron huyendo, pero los persiguieron y los hirieron, los mataron. Y vamos al versículo 12. Y dice, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Qué representa esta piedra? A ver, quiero oír sus opiniones.
Mientras le voy a pedir a Gaby si me ayuda a ir pasando con cada uno de ustedes. Les va a entregar una hoja tamaño oficio que consiguen, no es cierto, les va a entregar un post-it a cada uno de ustedes y también les van a entregar un lápiz o una pluma. Pero mientras eso sucede, ¿qué representa esta piedra? A ver, ya sabemos que dice hasta aquí nos ayudó Dios, pero ¿qué representa esta piedra? ¿Con qué propósito creen que Samuel quiso poner esa piedra ahí? ¿Para recordar qué, Lenny? Lo que Dios había hecho. ¿Qué más? Aquí podemos encontrar un valor bien importante para nuestras vidas y es el de gratitud. Tomó luego una piedra Samuel y la puso entre Mizpah y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Testimonio de agradecimiento por lo que Dios hizo en el pueblo. Testimonio de agradecimiento porque Dios había librado a su pueblo de una amenaza que se llamaban los filisteos, que fácilmente los podía derrotar si ellos no cambiaban su actitud. Puso una piedra. ¿Cuántos de nosotros vamos por la calle y nos encontramos piedras? La verdad. Normalmente, ¿qué representa una piedra en tu camino? Un obstáculo. Una piedra en tu camino representa un obstáculo. Yo sé que por ahí el hermano Vicente dice que la piedra en el camino le enseñó que su destino era rodar y rodar. No. Yo sé que el hermano Vicente te ha querido enseñar eso. Las piedras no te enseñan que tienes que andar rodando. Para Samuel, el significado de esta piedra va más allá de algo insignificante como una piedra. Para Samuel, esta piedra tenía un significado tan importante que al pueblo le iba a decir: hasta aquí nos ha ayudado Dios. Cuando el pueblo pasaba y veía esa piedra, se acordaban que les había ayudado Dios. Pero no solamente se acordaban que les había ayudado Dios, se acordaban de qué manera les había ayudado Dios. ¿De qué manera les ayudó? Nos ayudó primeramente a darnos cuenta que no estábamos haciendo lo correcto, que teníamos otros dioses. Nos ayudó a decir y a entender que si alguien ora por nosotros, la victoria de Dios va a venir a nuestras vidas. ¿Qué les enseñó? Que si tienen confianza en Dios, Dios va a librarnos de todo miedo. La piedra de hasta aquí nos ha ayudado Dios no solamente decir hasta aquí nos ayudó, sino te lleva a entender de qué manera te ayudó. Y si nosotros pensamos en una persona ahorita que te ha ayudado, posiblemente se te viene un nombre. ¿Quién te ha ayudado en algo? Pum, se te viene un nombre. Pero ¿por qué se te vino ese nombre a la cabeza? Y empiezas a recordar cuándo te ayudó. Empiezas a recordar de qué manera te ayudó. Normalmente cuando alguien ayuda a alguien, esa persona está haciendo un sacrificio por ti. Samuel estaba dispuesto a hacer un sacrificio por el pueblo de Israel, que se atrevió a decirles: si ustedes hacen esto, yo voy a orar por ustedes. El pueblo de Israel dijo: Samuel dijo que iba a orar por nosotros. ¿Sabes qué, Samuel? Venimos a cobrarte esa promesa. No dejes de orar por nosotros porque lo que viene es difícil. Y mientras Samuel hacía eso, el problema viene, pero aún con todo y eso, Dios nunca dejó al pueblo de Israel. Entonces, este papel que tú tienes ahí representa tu piedra. Samuel le puso Ebenezer, que quiere decir hasta aquí nos ayudó Dios. ¿De qué? De una derrota con los filisteos.
¿De qué? De seguir idolatrando a otros dioses. Yo quiero que anotes en esa piedra algo por lo que le quieras dar gracias a Dios. ¿De qué te ha librado Dios? ¿De qué te ha librado Dios en estos días? ¿De qué te ha estado librando Dios en estos meses? ¿De qué te ha estado librando Dios? ¿De qué te ha estado librando Dios? Tómate un minuto y ponle un nombre a ese papel. Ahora, si tú dices, no me acuerdo ahorita de qué me ha librado, ¿de qué te gustaría que te librara? ¿Qué problema estás pasando que quieres que el Señor te libre? ¿De qué problema estás ahorita tú atemorizado que dijeras, yo quiero que el Señor me libre? No te voy a pedir que le pongas nombre. Si le quieres poner nombre, adelante, ponle tu nombre. Pero si no le quieres poner tu nombre, no le pongas tu nombre. Y ahorita les voy a decir por qué está esto aquí, ¿ok? Ya me prendieron el foco rojo, muy bien. Ya voy a acabar, amigas. Ya todos tienen su nombre. Bueno, ya le pusieron algo a su papel. Ok. Les voy a explicar el por qué está esto aquí. ¿Te acuerdas, Luz, que cuando fuimos al congreso de Colay, alguien tenía su sudadera de Colay, ¿no? Hace rato. Alguien vi que traía su sudadera de Colay. Fuimos a Colay el día sábado, porque pues, los jóvenes se fueron desde el viernes, pero nosotros fuimos el sábado un rato. Y me acuerdo que había un mural así. Y decía, ¿por qué quieres que oraran por ti? ¿Se acuerdan los que fueron a Colay? Y voy a ser breve. Y en la mañana nos acordábamos de eso, por eso está aquí. En esos meses nos acaban de pedir la casa donde vivíamos, porque estábamos rentando. Entonces no teníamos rumbo fijo, no sabíamos ni a dónde íbamos a ir a vivir, ni cómo íbamos a pagar la renta, no sabíamos nada. Entonces mi niña Sofía dijo, yo quiero poner algo. Y puso que le pidió a Dios que nos diera una casa. Y en la mañana nos estábamos acordando de eso. Y ahorita, gracias a Dios, por obra de Dios, ya estamos construyendo una casa. No vamos a rentar. Estamos construyendo una casa de no sé dónde ni de qué manera, pero lo estamos haciendo. Y decíamos en la mañana, Dios nos contestó. Y Sofía abrazaba a su mamá y decía, sí, o sea, no se nos vino a la mente ese momento de la pared, porque hablamos, yo quiero hacer esto. Y dijo Sofía, como la de Colay, ¿se acuerdan lo que puse? Y mi esposa le dice, en ese momento todavía no teníamos ningún plan. ¿Qué quiero decirles? ¿A dónde quiero llevarlos? Que posiblemente el grupo de Colay llegó, agarró todos esos papeles. Y entre esos papeles se encontró el de una niña que se llama Sofía, que pedía a Dios para que le diera una casa. Pienso yo, creo yo, que alguien dijo, todos los papeles que estén ahí, vamos a orar por ellos. Alguien lo creyó, lo puso ahí, y eso que se prometió se tuvo que haber cumplido. Alguien pudo orar por ese papelito. A lo mejor uno, a lo mejor dos, a lo mejor todo el grupo se pusieron a orar por ese papelito. Y hoy en la mañana nos acordábamos de eso, decía, es una razón para darle gracias a Dios. Y de ahí nació la idea de, bueno, ya la traíamos, pero no la traíamos bien amarrada mi esposa y yo. Pero a través del recordar de mi hija, es que queremos poner este papel ahí. Y dice, estoy agradecido por, y tú lo vas a poner ahí. Pero si aún tu piedra no tiene nombre, ¿de qué te gustaría que te liberara el Señor? ¿De un abandono? ¿De una separación?
de una pérdida. ¿De qué te gustaría que te librara Dios? Y voy a pedirle primero a los muchachos de la alabanza que se paren y vayan a pegar su papelito ahí, porque después se van a venir para acá. Y eso les va a dar a los demás 30 segundos más para que terminen de escribir su pergamino, ¿ah? Pueden escribirle por atrás incluso, no hay problema. Y al resto de la congregación, lo voy a invitar a que se pongan de pie. Dejen espacio para los demás, Y vas a tomar tu piedra en tus manos. Vas a decir, Pedro, es un papel. No, no es un papel, es una piedra. Velo como una piedra. Y una vez que tengas tu piedra, junto con los chicos de la alabanza, mientras ellos tocan, yo voy a hacer una oración. Yo voy a hacer una oración en general, pero tú vas a tomar tu piedra en tus manos y vas a orar por ella. Y una vez que terminemos de orar por ella, tú vas a pasar a dejar tu piedra a este muro, y después un grupo de la congregación vamos a estar orando por cada uno de ellos. Se vale pedir por economía sana, se vale pedir por una economía sana. Se vale pedir por sanidad, se vale pedir por sanidad. Se vale pedir por restauración familiar, se vale pedir por restauración familiar. En ese momento el pueblo de Israel, su problema era que iba a ser atacado por los filisteos. Por eso oraron por ellos. No oraron por otra cosa que no necesitaban. Samuel oró para que los librara de la mano de los filisteos. Era su necesidad. Tú puedes tener necesidad diferente al que está a tu lado, pero vamos a orar por esa necesidad. Señor Jesús, venimos delante de ti en esta tarde, Dios, porque queremos clamar a ti, Señor. Queremos clamar a ti en esta oportunidad, entendiendo que tú peleas nuestras batallas. Que así como en aquel día, Señor, tu voz provocó un gran estruendo entre el pueblo de los filisteos y los atemorizó. De esa manera tú vas a atemorizar, Señor, a esa enfermedad. De esa manera, Señor, tú vas a atemorizar ese espíritu de separación, de divorcio. Tú vas a atemorizar ese espíritu, Señor, de pobreza. Tú vas a atemorizar a ese espíritu de menosprecio. Tú vas a atemorizar, Señor, a todo aquello que nos está haciendo temer más, Señor, y nos está impidiendo acercarnos a ti.